Al Cierre con Andrés Mompotes. Amigos, bienvenidos al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Soy John Torres, editor de Mesa Central, y hoy, miércoles 27 de febrero del año 2019, vamos a hablar de temas muy importantes. Por ejemplo, de qué viene para Venezuela y qué fue lo que le ocurrió a su canciller en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a hablar también sobre un casco que van a tener que comprar los motociclistas colombianos porque salva vidas y el que tienen en este momento la mayoría no sirve para eso. Con Servo y Trago de la sección de justicia vamos a hablar de qué encontró la Fiscalía en Hidroituango y por qué va a abrir procesos penales, y vamos a hablar también de lo que va a pasar con el Real Madrid después de un partido bastante malo que tuvo frente al Barcelona por la Copa del Rey. Estos son pues nuestros temas, bienvenidos. La clave de las noticias. Y en el tema clave estamos con Eduardo Soto, editor de Internacionales de la Casa Editorial El Tiempo, para hablar en realidad de dos asuntos muy importantes. Primero, ¿qué pasó en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con Venezuela? Y también vamos a hablar de un señor que se llama Michael Cohen, que es un hombre muy importante en el entramado ruso, que es el escándalo que ha salpicado a Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Eduardo, primero hablemos de Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó con Arreaza y por qué es significativo lo que ocurrió en Ginebra hoy? ¿Qué tal, John? Y un saludo para todos los amigos navegantes del tiempo.com. Fue algo bastante, digámoslo así, inusual para la historia de las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, porque en el momento en que el canciller venezolano Jorge Arreaza entró a la sala principal, al recinto principal de reuniones, más o menos unas 20 o 25 delegaciones se pararon de su puesto y se salieron del recinto en señal de protesta por una parte porque consideran que son muy graves las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro, y por otra parte porque gran parte de esos países que se levantaron no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro, sino que están reconociendo al presidente encargado Juan Guaidó. De todas maneras, Arreaza, por supuesto, dio su versión de los hechos, rindió su testimonio ante este importante órgano de las Naciones Unidas, y al final dijo que no importaba que la gente se hubiera parado de sus lugares simplemente porque el mundo en general estaba con Venezuela. Claro. Arreaza tuvo un viaje intenso, ¿verdad? Porque apenas ayer en la noche lo veíamos en Nueva York. Claro, estuvo ayer defendiendo a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una intervención bastante larga además, y apenas acabó de ahí debió haber cogido avión rumbo a Ginebra para la intervención de esta mañana. Claro. ¿Qué va a pasar con Venezuela, Eduardo? ¿Cómo van evolucionando las cosas? ¿Qué se ve? ¿Qué se prevé? No se ven muchas cosas en el terreno, al menos en la parte transparente del terreno. Por una parte, el presidente encargado Juan Guaidó va a viajar de Colombia a Brasil. Allí se va a reunir muy probablemente mañana con el presidente brasileño Jair Bolsonaro para intercambiar ideas. Recordemos precisamente que uno de los puntos de acopio más importantes de la ayuda queda en la frontera con Brasil, en el área de Roraima, y recordemos también que allí es donde ha habido las más grandes denuncias de asesinatos por parte de la Guardia Nacional contra la comunidad indígena, que se ha opuesto por una parte al bloqueo de la frontera por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, y por otra que está más activamente impulsando la entrada de ayuda humanitaria hacia Venezuela por ese sector. Igual allí ha habido denuncias de algunos diputados de la oposición de que el número de muertos de esa etnia indígena estaría llegando más o menos a 14, aunque algunas ONGs cifran ese número de personas en 6 o 7. Pero algo está sucediendo muy grave ahí, porque es una comunidad indígena muy combativa, que se ha enfrentado prácticamente desde el sábado todos los días con la Guardia Nacional venezolana en este importante sector de la frontera. Claro que sí. Pues Eduardo, le agradecemos muchísimo. Seguimos, por supuesto, muy pendientes de este tema de Venezuela, que en realidad es agenda diaria de lo que ocurre en todo el mundo. Y hablemos de Michael Cohen. ¿Qué fue lo que pasó con Cohen y quién es este personaje que puede poner a temblar a el presidente todopoderoso de Estados Unidos, Donald Trump? Hablemos de un encadenamiento de hechos, John, porque mientras el presidente Trump intentaba hacerse quedar bien a él mismo en su cumbre con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Hanoi, donde supuestamente se está intentando distensionar este conflicto latente en la historia del siglo XX y ya parte del XXI, en Washington, ante la Cámara de Representantes, estaba rindiendo testimonio Michael Cohen, que fue durante muchos años el abogado de Donald Trump y que sabe algunos de los secretos más vergonzosos y mejor guardados del actual mandatario.
Al principio Cohen estaba muy a favor del presidente Trump, decía que él era capaz de hacerse pegar un tiro para defender a Trump, pero ante la vista de la posibilidad de una cárcel de muchos años y dado los amparos judiciales que da la justicia de Estados Unidos a quien decide finalmente hablar, pues Cohen decidió hablar y está diciendo un montón de cosas que están involucrando seriamente la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Particularmente lo ha llamado tramposo, lo ha llamado estafador, ha dicho que es una persona misógina, ha dicho que es una persona racista, que estaba absolutamente al tanto de todo el esquema de la trama rusa para perjudicar la campaña presidencial de Hillary Clinton en el 2016, que en el momento en que estaba en campaña también estaba negociando una torre Trump en Moscú. Es decir, el tipo abrió la caja de Pandora y no se sabe hasta qué punto esto finalmente va a poder o va a terminar afectando la muy probable candidatura a la reelección del presidente Donald Trump para el año 2020. Claro. La declaración de Cohen es en la Cámara, ayer estuvo en el Senado, probablemente mañana vuelva al Senado, pero también ha estado enmarcado en una serie de declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca que le han pegado duro a Cohen y han puesto en duda a un personaje que inicialmente defendían y que decían que era muy honorable y muy confiable. Claro, porque han revelado gran parte de su actividad como abogado, sus contradicciones, las mentiras que de pronto antes dijo. De hecho, él fue ya encontrado culpable precisamente por haberle mentido ya antes al Congreso. Entonces, por haberle mentido antes al Congreso, en la mentalidad de la justicia estadounidense, eso lo que hace es que lo que está diciendo en ese momento ante la Cámara de Representantes, pues sea siempre cogido con pinzas, porque el que miente una vez puede mentir 2 o 3 veces. Claro, pero intentan desacreditarlo desde la Casa Blanca para que no le creamos mucho ahora que sí le está pegando a Trump. Totalmente, y es que hay que decirlo, estamos a pocos meses de entrar en campaña presidencial en Estados Unidos. Claro que sí. Pues Ever, muchísimas gracias y estamos pendientes de usted. La cifra del día. Y en la cifra, es una cifra relativamente pequeña, 2, pero tiene muchísima importancia y es por lo siguiente. Son 2 imputaciones de cargos que la Fiscalía hará por el tema de Hidroituango, y no por lo que está pasando solamente ahora, sino porque considera que desde el primer momento Hidroituango se asignó a dedo, esto es, sin el proceso de contratación pública que debe estar ceñido a la ley, y considera además el fiscal general Néstor Humberto Martínez que el proyecto tuvo fallas o pecados originales que han desembocado en la crisis enorme que estamos viviendo desde el año pasado. Estamos con Xavier Buitrago, su editor de la sección de justicia, y va a ir a contarnos qué fue lo que decidió la Fiscalía. John, efectivamente son 2 personas las que van a tener que responder en imputación y 2 cargos los cuales les van a imputar. Son los cargos de celebración de contratos sin incumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Esos 2 delitos se les van a imputar a Luis Guillermo Gómez, quien en su momento fue gerente de Hidroituango, no es el gerente hoy, y también Luis Javier Vélez Duque, quien en su momento fue el gerente de una empresa que se llamaba EPM Ituango, que finalmente fue la que terminó accediendo a la construcción de la hidroeléctrica que tanto líos ha tenido. Junto a ellos han citado 6 personas a interrogatorio para que den explicaciones sobre los mismos hechos y que podrían obviamente también terminar enredados en el tema. El fiscal general de la Nación ha hablado y ha calificado como un proceso que arrancó mal, que efectivamente fue adjudicado a dedo y que desde el comienzo digamos que se cometieron algunas irregularidades. Digamos que tenía 19 páginas de la génesis del proyecto, y concluye que en algún momento se determinó que efectivamente por la envergadura de este proyecto tenía que hacerlo alguien con mucho músculo, pero también con mucha experiencia en el tema de ese tipo de construcciones. Dice que se abrió una licitación y se presentaron 7 empresas, todas extranjeras, todas con mucha experiencia en el tema de construcción de hidroeléctricas, y que finalmente las 7 fueron descartadas y finalmente se le adjudicó a esta empresa EPM Ituango, a pesar de que era la que menos experiencia tenía y la que menos puntos había conseguido en los temas de las calificaciones que se habían hecho de la licitación. Dice entonces, si se descartaron 7 y se entregó a una que no tenía experiencia, ahí ya hay un pecado original, ha dicho el fiscal general de la Nación. Y de ese pecado original, dice, han partido 5 líneas de investigación más que están siendo desarrolladas. Esta es la primera, sobre otras irregularidades que se habrían dado en el desarrollo ya de la obra de Hidroituango. Claro, la Fiscalía no solamente, Zair, está cuestionando Hidroituango, también hay informes de la Contraloría y hay informes de la Procuraduría que dicen que algo andaba mal y que lo que finalmente pues reventó el año pasado es producto de todas esas irregularidades en un proyecto que es uno de los más grandes que ha emprendido la ingeniería colombiana. De hecho, en las últimas horas en Medellín se desarrolló una audiencia muy grande con presencia
presencia de las comunidades, obviamente de sectores políticos también, y estuvo el Contralor, y el Contralor efectivamente escuchando a la comunidad, hablando un poco de los hallazgos de los organismos de control, que seguramente van a tener desarrollo. Este es apenas el tema del fiscal, el proceso penal seguramente habrá desarrollo en el tema de investigaciones disciplinarias y también de investigaciones fiscales por cuenta de la Contraloría. Lo que todos han concluido es que efectivamente, John, allí hay problemas y que hay que mirar y meter el dedo hasta dónde llegan las investigaciones. Claro que sí. Zair, muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de usted y de la sección de justicia sobre todos estos temas de Hidroituango. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Lo más leído en eltiempo.com. En Lo Más Leído estamos con Ronnie Suárez, periodista de la sección Vida, para hablar de el casco que van a tener que comprar los motociclistas en Colombia, pero sobre todo de la importancia que tiene comprar un buen casco, porque hay muchos muertos y muchas personas que sufren grandes lesiones por cuenta de que compran cascos que parecen cáscaras de huevo literalmente y no protegen absolutamente nada. ¿Qué es cuéntenos un poco mejor, Ronnie, del informe que tiene la sección de Vida y que es lo más leído en este momento en eltiempo.com? John, es un informe que se llama ¿Por qué quieren cambiar los cascos de los motociclistas en el país? Y ahí resume básicamente que se trata de un problema de salud pública. Actualmente la mortandad o la mortalidad de las personas, de los conductores de moto, se calcula que la mitad de los muertos por accidentes de tránsito en el país son motociclistas, que al menos 500 de esas vidas se podrían llegar a salvar cada año si se usaran los cascos certificados y correctos, y no, como dice usted, los primeros que se compran o los más baratos o los que no brindan ninguna protección. El estudio justamente que presenta estas cifras lo hace el Ministerio de Salud y dice que solo el 2,8% de los motociclistas del país utiliza este tipo de cascos certificados, garantizados y que pueden salvarles la vida. Que es muy complicado porque en el país tenemos millones de motociclistas, realmente es una realidad compleja, sí, mucho para la movilidad. Lo que usted decía del número de muertos, pues claramente el factor de la motocicleta se ha convertido en una opción para millones de colombianos, pero también en un problema de salud pública en las vías. Usted decía bien que el número de muertos en efecto es la mitad o más de la mitad ya, y además hay temas muy graves como que más de la mitad de los peatones los mata una moto, ¿no? Porque también ocurre que hay mucha imprudencia, sí. Y por eso cambiar el casco es bien importante también, porque es empezar a conductar a los motociclistas. ¿Qué tipo de características tiene este casco, Ronnie? Cuéntenos un poco cómo debería ser. Pues mire, todo esto está incluido en una resolución que, a decir verdad, reposa en el Ministerio de Transportes desde el 2017. Lo que hace esta resolución es fijar unos estándares con base a una norma técnica colombiana que no es requisito hoy día para comprar cascos, con base también en una norma estadounidense y con base también en una norma europea. Esos cascos lo primero que hacen es tener ciertas pruebas, por ejemplo, de impacto, ¿cierto? Y de absorción de los golpes. Esos son como los primeros requisitos. Ya ahí pueden empezar a variar, digamos, algunas especificaciones, pero básicamente lo que protegen es el cuello y toda la cara, los ojos, el cráneo, porque justamente el 9 de cada 10 muertos por accidente de tránsito en moto son por trauma craneoencefálico. En la nota que tenemos hoy en eltiempo.com hay una galería que son solo fotos de archivo del tiempo, donde se pueden apreciar algunas de las irresponsabilidades que suelen cometer muchos, no vamos a decir que todos, pero sí muchos motociclistas. Entonces montan niños en las motos sin ningún tipo de protección, o una señora que va en su moto y tiene el casco colgado a la parrilla de atrás. En fin, es un tema que tiene que empezar a trabajarse. No se puede decir aún exactamente cómo será el tipo de casco, porque se necesita que se firme la resolución, John. Claro que sí, pero igual importante es que cuando tenga usted su moto y cuando vaya a comprar el casco,
se entere de que esos cascos baratos que valen 30.000, 40.000, 50.000 pesos, que los encuentra usted por montones en muchos lados, no protegen, no sirven. Puede que sean bonitos, pero no les sirven a nada, no les sirven de nada en el momento de un accidente, ¿verdad? Sí, en realidad se calcula, según el estudio del Ministerio de Salud, que un casco certificado puede valer unos 350.000 pesos sin IVA. Y justamente una de las estrategias para promover el uso de estos elementos es que la compra se facilite sin IVA, es decir, que una vez entre la resolución a regir, los cascos queden exentos de IVA para promover su compra. Claro que sí. Pues Ronnie, esta información es absolutamente clave porque salva vidas y de hecho sin que esté implementada la resolución, pues los que tienen moto deberían empezar a pensar en comprar un casco que de verdad los proteja. Y nada, vamos a estar absolutamente pendientes de su información. Muchas gracias. John, un dato final, 7.7 millones de motos se calcula que hay en el país. Y necesitan 2 cascos, ¿no? Porque de esa magnitud es el tema. Claro que sí. Muchas gracias, Ronnie. Con gusto. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. En lo que viene estamos con don Orlando Asensio, su editor de deportes del Tiempo de la Casa Editorial, y queremos preguntarle, bueno, ¿qué va a pasar con el Real Madrid? ¿Qué va a pasar con Solari después de la muenda que les pegó hoy el Barcelona en este partido? 3-0, ¿no? Hola, ¿qué tal, John? Bueno, primero que todo hablemos de un partido rarísimo, ¿no? Porque pues no fue el mejor partido del Barcelona, Real Madrid le creó muchas opciones de gol, no tuvo definición y Barcelona en 3 llegadas tuvo 2 goles, bueno, un gol, un autogol y luego una jugada de penal que convierte magistral el señor Luis Suárez. ¿Qué viene para el Real Madrid? Se pierde la opción de ganar la Copa del Rey, la Liga está casi perdida, está muy lejos del Barcelona, 9 puntos, y tiene el Clásico este fin de semana para tratar de recortar esa diferencia a 6, pero pues este golpe anímico puede ser importante. Y la otra baza que le queda por jugar a Solari es la Liga de Campeones, de la que el Real Madrid ha ganado las últimas 3 ediciones y que empieza pues a pensar en una nueva victoria. Esa posibilidad todavía está latente, pero como golpe anímico lo de hoy es bien complicado para Solari y para su grupo. Claro que sí, pero igual hay revancha y hay revancha pronto, ¿no? O sea, también finalmente todo se decidirá seguramente el fin de semana cuando vuelvan a jugar. Exactamente, este fin de semana se vuelven a encontrar, esta vez en partido de la Liga Española, partido va a ser 2:45 de la tarde, y ahí pues está latente todavía la posibilidad de ser campeón de Liga para el Real Madrid, que aunque está lejos, pues, mientras existan las probabilidades matemáticas, pues está la opción de pelear por esa corona. Más allá de que el Barcelona últimamente le ha dado unos golpes bien importantes al Real Madrid. Recordemos que en el juego de la primera vuelta de la Liga le ganó 5-1, un resultado que ese sí, que tuvo consecuencias muy negativas para el Real Madrid, que fue en su momento la salida del técnico Julen Lopetegui. Claro que sí. Hablemos, Orlando, de ese penalti que cobra Suárez y que pues, o sea, fue muy bonito, pero también mucha gente dice, hacer eso era lo que había que hacer. O sea, ¿cómo lo ve usted? Pues son momentos del jugador, ¿no? Esa jugada se conoce en Europa como el penalti pateado a lo Panenka. Se llama así porque había un jugador que llamaba Antonín Panenka, que fue el primero que cobró un penal de esa forma, por lo menos el primero que lo hizo conocido picándola en la final de la Eurocopa del año 76 para dar a Checoslovaquia el título de la Eurocopa en la final contra Alemania Federal, nada más y nada menos. Y otros jugadores lo han hecho. Tal vez el más reciente, hubo varios recientemente, por ejemplo, Zinedine Zidane lo hizo en la final del Mundial de Alemania 2006 contra Italia. Después vino su famoso episodio del cabezazo con Marco Materazzi, que determinó su expulsión y después la derrota por penales en el Mundial. Y el otro últimamente había sido el Loco Abreu, otro uruguayo, justamente en el Mundial de Sudáfrica 2010 en una definición de penales frente a Ghana. Es una cosa que no es muy frecuente, algunos la toman como burla, pero pues es un recurso que es válido mientras no sea repetido. Cuando se vuelve repetido, los arqueros suelen estudiar a los cobradores y suelen adivinar esos cobros cuando eso pasa. Para usted como hincha, ¿cómo le suena un penalti cobrado de esa manera? O sea, ¿usted prefiere que vayan a lo seguro o que lo hagan de esta manera muy vistosa, muy bonita, sí, pero totalmente arriesgosa? Yo creo que por momentos hay que escoger el momento para hacerlo. Yo creo que hay un partido que estaba 2-0,
hacer el tercero picándola, pues no lo veo tan grave, pero en otros momentos puede ser complicado, una definición por penales, cuando se esté jugando algo importante, cuando sea el gol para ganar el partido, pues yo sí preferiría ir a la fija, que es lo que recomiendan, a los costados o duro arriba. Claro que sí. Don Orlando, muchísimas gracias y seguimos hablando con usted. Claro que sí, muchas gracias. Bien amigos, esta fue la edición de Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana para analizar todo lo que pasa en Colombia y en el mundo. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes.